Ahora en Radio Pancenú vienen 30 minutos de controversia y debate. Aquí nadie está obligado a estar de acuerdo con lo que se plantea ni con nadie. Inicia el debate de las 7 de la mañana. Se enfrentan Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. con quien sea. Somos diferentes. Este es el debate de las 7 de la mañana por Pancenú. Quedan en manos de Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. 7 de la mañana, 2 minutos, amables oyentes de Montería Radio 38 grados y de Radio Pancenú. Bienvenidos a un nuevo episodio de Debate 7 AM. Hoy con un invitado especial que tiene vena costeña, tolimense, vallecaucana y bogotana. Estoy hablando del secretario de Transparencia por Colombia, que además se convierte en una punta de lanza para evaluar riesgos de corrupción, vigilancia administrativa, y se convierte además en una herramienta interesante para darle participación al ciudadano en la forma como puede participar con denuncia o aportando o evaluando diferentes aspectos de la vida administrativa local, regional y nacional. Estamos hablando de Camilo Enciso, el secretario general de Transparencia por Colombia. Don Camilo, muy buenos días y muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenos días para todos los oyentes. Es un gusto estar acá hoy en la emisora. Para nosotros como Secretaría de Transparencia de la Presidencia es un gusto inmenso poder compartir con ustedes las impresiones que tenemos de la lucha contra la corrupción en el departamento y de todo el proceso electoral que se avecina. Y hacia allá vamos. Hoy vamos a tocar varios temas con el amigo Camilo Enciso, pero vamos a iniciar con lo que está de moda, que es el tema electoral. Riesgo electoral en el departamento de Córdoba. Concentrémonos en región Caribe, departamento de Córdoba. ¿Qué riesgos hay hoy? El mayor riesgo, como lo ha sido tradicionalmente, se encuentra en lo que se conoce como transhumancia electoral. ¿Qué es la transhumancia electoral? La transhumancia electoral consiste en facilitar la inscripción de cédulas de ciudadanía de colombianos que viven en municipios distintos a aquellos en los cuales se están inscribiendo para votar. Esto para explicárselo a la ciudadanía de manera clara. ¿Por qué es irregular? Porque básicamente lo que busca el sistema democrático es que la gente pueda participar en las elecciones de aquellos lugares en los cuales se toman decisiones que afectan directamente sus vidas en el día a día. En esa medida se considera que es un acto prohibido para cualquier ciudadano que vive en un municipio ir a votar a otro municipio. Eso es la transhumancia electoral, en resumen, para darle claridad a los oyentes. Tenemos focalizados para el caso de nuestra región Caribe, ¿cuáles son los sitios, departamentos, municipios donde hay esa falencia hoy, transhumancia electoral que se convierte en quizás en un foco de advertencia y de corrupción electoral? Claro que sí. Desafortunadamente, el departamento de Córdoba es uno de los departamentos que ha sido catalogado por la misión de observación electoral como un departamento de alto riesgo debido a la inscripción de cédulas irregular en varios municipios. ¿Cómo identificamos que hay una irregularidad en la inscripción de cédulas? Mire, esto es muy sencillo. En el país hay una media, un promedio de inscripción de cédulas por cada municipio. Cuando uno hace la sumatoria de la inscripción de cédulas y divide eso frente al número total del censo electoral, empieza a adquirir información muy valiosa. Y entonces resulta que la tasa de inscripción de cédulas a nivel nacional está en 72,46 por cada 1.000 habitantes, ¿verdad? Y mire lo que ocurre en el departamento de Córdoba. En Córdoba la tasa de inscripción de cédulas está en 88.28. Es decir,
acá en el departamento se están inscribiendo muchos más colombianos para participar del proceso electoral que en el promedio del territorio nacional. Ahora, ¿cómo se traduce eso en los municipios? ¿Qué pasa cuando uno desagrega la información y empieza a mirar con lupa qué pasa en los municipios? Resulta que hay algunos municipios en los cuales esa cifra ni siquiera ronda los 70 y tantos, como sería lo normal, sino que incluso lo duplica, como por ejemplo en el municipio de San José de Ure, en donde la tasa de inscripción de cédulas por 1000 habitantes, por ejemplo en el periodo 2011, estamos hablando de 2011, fue 201,62, ¿verdad? Y resulta que la tasa de inscripción de cédulas en el periodo electoral de 2015 está en 212,95. Es decir, hace 4 años se inscribía más del doble de lo que era normal, pero ahora todavía sigue creciendo incluso más ese número de inscripción de cédulas. Pero eso que ocurre en San José de Ure también ocurre en Cotorra, ocurre en Sahagún, ocurre en La Apartada, Frontera, ocurre en San Bernardo del Viento, y ya los demás municipios empiezan a tener tasas de inscripción de cédulas distintas. Pero yo sí diría que los más relevantes serían, en resumen, San José de Ure, Cotorra, Sahagún, que tiene un promedio de inscripción de cédulas de 131,87 por cada 1000 habitantes. En La Apartada, Montería, que tiene 112, Las Córdobas, que tiene 106, San Carlos, que tiene 101. Todo eso está por encima de lo que es común en este proceso de inscripción de cédulas para las elecciones 2015. ¿Hay una nueva valoración para el ejercicio actual de 2015? Por eso decía, estos datos que he dado son datos que nos muestran el número de inscripción de cédulas para este año. Ese número de inscripción de cédulas es anormal, muestra que mucha más gente de lo que sería esperable se está registrando para votar, y muy seguramente esa inscripción de cédulas se debe a que personas de un municipio se inscriben en otro municipio en el cual en principio no tienen derecho a votar. Y todo eso, por supuesto, está directamente atado con la compraventa de votos, que por desgracia ha sido un mal de la democracia nacional durante tanto tiempo. Acá nosotros queremos hacerle un llamado a todos los colombianos, a los cordobeses, en el sentido de que no sean cómplices de los delitos electorales, que denuncien y que no permitan que los mercaderes de la democracia colombiana vuelvan al poder y sigan tomando decisiones que afectan sus vidas y que además utilizan muchas veces la contratación pública para lucrarse en detrimento de los intereses de todos los colombianos. ¿Ha servido de algo el ejercicio de Transparencia por Colombia cuando le transfieren este tipo de información con previa anticipación a las autoridades electorales para que se tomen correctivos? Sí, nosotros hemos hecho denuncias sobre diferentes casos de corrupción electoral. Hemos pedido la intervención urgente y temprana de las autoridades que han estado prestas a brindar esa colaboración, a intervenir y a prevenir los riesgos de corrupción electoral. En particular en Córdoba, hemos elevado una voz de alerta sobre lo que está ocurriendo en San Antero. Allí tenemos unas muy serias y graves denuncias de posibles delitos electorales, de registro irregular de cédulas que podrían estar configurando casos de transhumancia electoral, de compraventa de votos, pero también hemos denunciado el problema de la violencia política, que por desgracia tampoco cesa. La violencia política en 2015 sigue siendo un problema en muchos departamentos de Colombia, y en particular hemos notado lo que ha venido ocurriendo acá en el departamento. Nosotros podríamos resumir que en lo que va ocurrido de 2015 se han registrado 3 hechos violentos de particular gravedad en el departamento, que ha afectado a 7 personas. Y les refresco la memoria, el 22 de febrero de 2015 un hecho violento afectó al concejal electo de un municipio, de Los Córdobas,
y en dicha ocasión José Bayona de Aico denunció haber sido víctima de secuestro. El segundo hecho violento se presentó el 3 de marzo de 2015 y consistió en amenazas en contra de 5 de los 19 concejales electos de Montería. Eso es inaceptable, es absolutamente repudiable, y como sociedad tenemos que estar unidos en denunciar ese tipo de actos criminales y vandálicos que atentan contra nuestra democracia. Y finalmente, el 20 de agosto, el candidato de Cambio Radical a la gobernación, Carlos Gómez, denunció amenazas en su contra y también afirmó que podrían estar detrás bandas criminales que hacen presencia en el departamento. Aquí entonces yo creo que tenemos que hacer un frente ciudadano común en contra de las amenazas, en contra de la violencia en medio del proceso electoral, pero también es importante no dejar de reconocer los avances importantes que hemos tenido frente a lo que ocurrió en 2011. Cuando uno compara las cifras de violencia, puede observar que hay un descenso de cerca del 36% de víctimas, pasando de 11 víctimas en 2011 a 7 en el año 2015. El problema es que todavía el proceso electoral no ha terminado. Es posible pensar que vendrán nuevos episodios violentos, y acá entonces es también fundamental pedir el acompañamiento de la policía, del ejército, para garantizar la seguridad y la vida de los colombianos y de nuestros candidatos, que al final son la representación de grupos ciudadanos que buscan promover sus intereses políticos en la región. Entonces déjeme ponerle de manifiesto, porque estamos con el secretario de Transparencia por Colombia, Camilo Enciso, que hay 2 hechos violentos adicionales. Dos en el municipio de Sagún, de la investigación sobre presunta presión y chantaje a estudiantes para votar por un concejal. Y además de eso, es un concejal también que terminó en un accidente, ¿verdad? O en un incidente mejor, donde le arrolló a un ciudadano con un vehículo por una sencilla razón, porque no pretendía o no estaba de acuerdo en apoyar su fórmula política o su intención política. Para ponerlos en ese contexto, entonces tendríamos no 3, sino 5 eventos que además son públicos y fueron registrados en notas periodísticas en los diferentes medios de comunicación en el departamento de Córdoba. ¿Qué concejal fue? Por el interno, en unos minutos le entrego el dato. Porque aquí está registrado, no lo preciso en este momento. Tomaremos atenta nota. Claro que sí. Secretario, con base en estas situaciones, ¿hasta dónde llega Transparencia por Colombia para tratar de hacer luego una evaluación con las autoridades? Ustedes tienen un límite, y es presentar la denuncia, hacer la advertencia, como un control de advertencia precisamente a las autoridades. Y luego, ¿qué pasa? Porque la gente dice, sí, denunciamos, pero no hay resultado. ¿Dónde se pueden dar resultados como para generar esa confianza entre la denuncia, la autoridad y el mismo ciudadano? Bueno, ya le respondo esa pregunta, pero quiero hacer una precisión para hacer un poquito de pedagogía con la ciudadanía. Transparencia por Colombia es una organización no gubernamental. Es una entidad que representa el capítulo de Transparencia Internacional en Colombia. Transparencia por Colombia está presidido por la doctora Elizabeth Ungar, que es una de las personas que más ha luchado en Colombia en contra de la corrupción desde el ángulo de la sociedad civil. La oficina que yo dirijo es la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Nuestro trabajo es formular recomendaciones para el presidente de la República y para la Comisión Nacional de Moralización en materia de política pública anticorrupción. Pero lo cierto es que más allá de esa función estricta que tenemos, también ejercemos la Secretaría Técnica de la comisión que ya mencioné, y en esa medida trabajamos promoviendo la mejor articulación interinstitucional entre las diferentes entidades que luchan contra la corrupción. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que usted me hace de cuál es el límite.
Mire lo que hemos visto. A nosotros nos llegan cientos de denuncias ciudadanas cada mes. Uno podría limitarse simplemente a reenviar la información a los entes de control, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Contraloría y pedir que actúen. Pero si únicamente hacemos eso, muchas veces los casos no son investigados a profundidad. Entonces, para tranquilidad de todos los colombianos, lo que yo sí le puedo decir que hago es que yo no solo reenvío, yo no solo denuncio públicamente para prevenir los casos de corrupción, sino que además le hago un estricto seguimiento a los casos que yo denuncio o que denunciamos como Oficina de Transparencia de la Presidencia. Porque es que lo que tiene aburrido al colombiano es que salen los escándalos de corrupción, se destapan, después vienen medidas de aseguramiento, capturas, arrestos, se mete a la gente a la cárcel, se hace una especie de show mediático, pero después no llega la sentencia condenatoria y después la persona no va a la cárcel y después la persona no paga por los actos criminales que cometió en perjuicio de todos los colombianos. Eso es lo que la gente no tolera y lo que la tiene aburrida. ¿Qué hacemos nosotros? Le hacemos seguimiento a los casos hasta que haya sentencia judicial en firme, bien sea absolviendo o condenando cuando efectivamente hay prueba cabal que demuestre que ha habido actos de corrupción. Esa es la nueva filosofía con la que estamos actuando. De alguna manera hacemos seguimiento y ponemos presión a los entes de control para que actúen. Y en esa medida hoy estamos en el departamento de Córdoba precisamente para trabajar de manera armónica con las otras entidades que luchan contra la corrupción. Nuestra Constitución dice que las diferentes ramas del poder público deben trabajar colaborativamente, armónicamente, ¿verdad? Hoy entonces vamos a estar reunidos en la Comisión Regional de Moralización, trabajando en equipo con la Fiscalía Seccional, con la Contraloría Departamental, con las Contralorías de los municipios más importantes del departamento, con la Defensoría del Pueblo, el Consejo Seccional de la Judicatura, con la Procuraduría. En fin, vamos a estar actuando en equipo, haciendo una revisión precisamente de las denuncias de delitos electorales que tenemos en el radar, pidiéndoles especial atención, intervención oportuna, y adicionalmente vamos a estar revisando otros casos de corrupción pública que han sido puestos en conocimiento del equipo de la Secretaría de Transparencia por parte de la ciudadanía, y que queremos que las autoridades de la lucha contra la corrupción acá en el departamento trabajen de manera prioritaria. Estamos al aire con el secretario de la Presidencia para Transparencia por Colombia, Camilo Enciso. La idea es no revelarle a quien comete una infracción, delito, cómo lo voy a hacer. ¿Están preparados para afrontar la forma como se la van a jugar quienes les gusta hacer fraude electoral, quienes les gusta cometer delitos electorales, la Presidencia de la República y las autoridades en las diferentes regiones del país? En materia de corrupción electoral se han inventado ya todas las formas posibles para hacerle trampa al juego democrático. Lo bueno de lo que ha ocurrido y del trabajo que ha venido desarrollando la Secretaría de Transparencia es que tenemos identificadas prácticamente todas las formas en que se hace trampa. Y en esa medida hemos podido avanzar en la generación de mapas de riesgo electoral. Hemos podido formular recomendaciones a las autoridades que tienen participación en el proceso electoral para que tomen medidas preventivas en aquellos lugares en donde corresponda. Pero adicionalmente hemos estado involucrando mucho más decididamente a la ciudadanía. Yo creo que la participación de los colombianos en la denuncia de los delitos electorales acá es de la esencia de la posibilidad de derrotar el flagelo de la corrupción política en este país. En esa medida estamos esperando las denuncias. Ya han llegado al portal de lo que se llama Lauriel, que es el portal de denuncias que está utilizando la ciudadanía para poner en conocimiento de las autoridades este tipo de hechos. Han llegado cerca de 900 denuncias por casos de corrupción electoral.
Y todos esos casos están siendo ya investigados por el Consejo Nacional Electoral y nosotros le hemos pedido muy enfáticamente al presidente del Consejo que tome decisiones enérgicas y oportunas antes de la fecha de elecciones. Es decir, que actúe declarando la nulidad de la inscripción de las cédulas de ciudadanía que corresponden a evidentes casos de trashumancia electoral. Ahí tiene que haber oportunidad en la decisión, tiene que haber energía, tiene que haber un mensaje de prevención general y además tiene que haber denuncias penales y represión por parte de la justicia criminal en contra de las personas que se prestaron para este tipo de flagelos. Porque es que yo aquí sí digo una cosa, y es que aquí el corrupto no es solamente el político que promueve la inscripción de unas cédulas de unas personas a las que les va a comprar el voto. Aquí el delito y el crimen también está en cabeza de quien se presta para eso, de quien vende su voto. Eso es, además, hay que decirlo para que los colombianos lo tengan muy presente, un delito contemplado por el Código Penal que tiene unas sanciones muy importantes y que deberían generar una conciencia sobre el peligro, sobre el riesgo que genera para los colombianos prestarse a este tipo de cosas. Yo, haciendo un poquito de pedagogía acá, le quiero contar a la gente. El Código Penal colombiano tiene algunos delitos que están contemplados allí, ¿cierto? Tiene delitos como, por ejemplo, la perturbación de certamen democrático. Tiene delitos como el constreñimiento al sufragante. Usted ahorita mencionaba un caso en el que un concejal supuestamente habría determinado la presión a unos estudiantes para que voten a su favor en la campaña de la cual es candidato. Eso es inaceptable, pero no solo es inaceptable, sino que es un delito sancionable con pena de prisión de 48 a 108 meses. Es un delito de la mayor gravedad. Hay otro delito, el de fraude al sufragante, que es cuando una persona a través de una maniobra engañosa obtiene que el ciudadano vote por determinado candidato. Pero ojo con esto, está el delito del fraude en inscripción de cédulas, que consiste en, leo textualmente, el que por cualquier medio indebido logre que personas habilitadas para votar inscriban documentos o cédula de ciudadanía en una localidad, municipio o distrito diferente a aquel donde hayan nacido o residan con el propósito de obtener ventaja en elección popular, plebiscito, referendo, etc. Eso es lo que los colombianos llamamos normalmente trashumancia electoral, ¿verdad? Y el último que le quiero compartir, corrupción de sufragante. El que prometa, pague o entregue dinero o dádiva a un ciudadano o a un extranjero para que consigne su voto en favor de determinado candidato, incurrirá en pena de prisión de 48 a 90 meses. Eso desde el punto de vista del que paga el voto, ¿cierto? Pero ojo que es que también, como ya lo decía, los ciudadanos que se prestan para eso pueden incurrir en ese tipo de delitos. Entonces, insistimos, a los colombianos, aquí a la gente del departamento, no se preste para eso, no le haga ese mal a su país, no le haga ese mal al departamento. Secretario, muy puntualmente, caso Carlos Gómez, ¿ustedes qué información recibieron de ese candidato a la gobernación de Córdoba? No, la información que recibimos, él la hizo pública en el sentido de que habían existido algunas amenazas en su contra. Tenemos entendido que la Unidad Nacional de Protección debió ocuparse de esas denuncias. La Unidad Nacional de Protección es la institución del Estado colombiano que debe velar por la seguridad y la integridad de personas de alto riesgo. Y por supuesto un candidato visible a la gobernación pues ameritaría que la Unidad Nacional de Protección hubiera hecho una revisión de los riesgos de seguridad y después de hacer esa evaluación pues hubiera tomado medidas necesarias para garantizar la integridad del candidato. Hoy no hay seguridad del candidato. Yo no tengo conocimiento de que la Unidad Nacional de Protección
haya o no haya tomado medidas de protección, eso no lo conozco. Le digo porque preocupa porque un día después el gobernador de Córdoba dice que se trató de una ligereza por parte del secretario del Interior del Departamento de Córdoba en tratar de decir que se trataba de un tema de alto riesgo, que eran bandas criminales y que había que colocarle escolta, hasta un chaleco antibalas, hasta un vehículo de protección para dignidades en alto riesgo. Valdría la pena que ese punto se aclarara, secretario, porque no podemos dejar allí en el tintero si está o no está amenazado, si hay o no injerencia de bandas criminales, además porque estamos hablando de un tema netamente delicado, si se quiere ver de esa manera, porque hasta donde teníamos entendido las bandas criminales no estarían intentando participar de elecciones, ni tampoco de presionar, pero ya cuando se habla de una presión o una amenaza a un candidato, y en este caso a la gobernación del departamento de Córdoba, vale la pena señalar, porque hay dos versiones, una que dice que sí, una que dice que es mentira. Lo verificaremos. Aclaro además que a la oficina de la Secretaría de Transparencia no ha llegado una denuncia formal en este sentido. Lo que hemos conocido sobre este tema lo hemos conocido, al igual que ustedes, por conducto de medios de comunicación, y tomaré cartas en el asunto para verificar y darle claridad a los oyentes sobre cuál puede ser la situación en este caso en particular. Con la venia de nuestro amigo Juan Andrés Ugardes, que sé que nos los va a permitir, vamos a que me regale 3 minutos con el doctor Camilo Enciso para preguntarle un hecho muy puntual. Corrupción administrativa, riesgos. Hoy, ese top de riesgos disciplinarios, de riesgos de corrupción en el departamento de Córdoba, ¿cómo se encuentra? Bueno, ahí el panorama no es muy alentador. La Secretaría de Transparencia de la Presidencia tiene un observatorio. Es como una especie de centro de pensamiento en el que un grupo de personas que analizan el fenómeno de la corrupción están identificando los patrones de corrupción en los departamentos y están haciendo análisis estadístico y de cifras para entender qué ha venido ocurriendo. Hemos encontrado algunas cosas que nos parecen alarmantes en lo que tiene que ver con la lucha contra esos delitos administrativos, como usted los llama. Le cuento el primero. Córdoba está entre los 10 departamentos del país con menor cantidad de sanciones penales impuestas a servidores públicos por delitos contra la administración pública o a particulares involucrados con actos de corrupción. Córdoba participa con un 0.48% del total de sanciones penales adoptadas por juzgados penales o cortes penales a nivel nacional. Y mire que Córdoba no es un departamento que poblacionalmente sea tan pequeño. Córdoba es un departamento que tiene una población importante, en donde definitivamente sabemos que ocurren actos de corrupción en distintos niveles de la administración pública, pero resulta que durante un periodo comprendido desde 2008 a 2014, solamente el 0.48% de las sanciones de Córdoba tienen esa participación a nivel nacional. ¿O somos muy juiciosos administrativamente o está fallando la justicia? Exactamente. Ahí, claro, hay que hacer un análisis de causalidad, ¿cierto? Yo no puedo concluir que es que hay 0.48% únicamente a nivel nacional porque en Córdoba todo se haya administrado de manera perfecta. Tampoco puedo decir que sea porque hay una impunidad absoluta. Lo que sí puedo decir es que desde un punto de vista de análisis estadístico es anormal. Algo está mal. Mire esto. En 2008 la información que tenemos es que solamente se profirió una sentencia penal condenatoria por delitos contra la administración pública en todo el departamento. En 2009, una. En 2010, dos. En 2012, dos. En 2013, otras dos. En 2014, 7. Esto mostraría que hay una cierta mejora a lo largo del tiempo,
pero hombre, que en un solo año haya únicamente 2 condenados en promedio durante los últimos 5 años por delitos contra la administración pública, eso está como raro, hay que decirlo. De las 15 sanciones impuestas, además, solo 5 fueron por delitos como cohecho, peculado y prevaricato. Y el resto de las sanciones fueron impuestas por delitos contra servidores públicos, es decir, delitos en los cuales hay una amenaza en contra de un servidor público. Haga de cuenta un BACRIM, ¿cierto?, que presiona a un funcionario público para que le dé un contrato, lo coacciona. Ahí eso también se considera que es un delito contra la administración pública. Entonces, pues ahí la ecuación se nos vuelve todavía más compleja. Ya en el plano de lo disciplinario la cosa sí cambia un poquito, porque la Procuraduría en Córdoba ha impuesto un total de 1.025 sanciones disciplinarias a servidores públicos desde 2008 hasta 2014. Que ese es un dato también que es interesante, pero que además dista mucho del número de sanciones penales en las que, claro, una cosa es una infracción disciplinaria y otra cosa es una infracción penal, pero sí nos parece que el abismo entre una cifra y la otra es demasiado grande. De las faltas disciplinarias que ya mencioné, el 37% son faltas graves y el 23% son faltas gravísimas. Es decir, que los servidores públicos allí involucrados cometieron graves equivocaciones o cometieron acciones dolosas que pusieron en riesgo la integridad de la función pública en el país. Y la cosa ya cuando vamos al plano de la responsabilidad fiscal es todavía más compleja, porque resulta que en el año 2011 teníamos cerca de 30 fallos de responsabilidad fiscal proferidos por las contralorías del departamento. 2011 30, 2012 7, 2013 5, 2014 1. Mire lo que está pasando. Hay un represamiento en las investigaciones por responsabilidad fiscal, es decir, en los procesos en los cuales el Estado, a través de la Contraloría, está investigando si se perdieron recursos públicos debido a mala administración. Esto es desafortunado, es reprochable y aquí nosotros sí queremos pedirle a la Contraloría que haga un esfuerzo adicional por acelerar sus investigaciones de responsabilidad fiscal y tomar decisiones de fondo en esos casos. Entre otras cosas porque no coinciden esas comisiones de faltas graves, gravísimas o dolosas con el resultado de condenas, que era precisamente lo que nos antecedía en el capítulo que usted mismo tocaba, en ese 0.48%. La cadena de investigaciones no, o está fallando o no hay compulsaciones de copias de las diferentes faltas que se cometen tanto en lo disciplinario, en lo fiscal como en lo penal, o sencillamente se están haciendo lo que le llaman en las contralorías planes de mejoramiento y con eso evitan que se llegue a una instancia de condena. Yo lo que creo es que el Estado es un sistema de comunicaciones muy complejo. En el Estado tenemos muchas entidades, en algunos casos que tienen funciones similares a las de otras. En otros casos son entidades que deberían trabajar de manera complementaria, armónica, trabajando en equipo. Y a veces por celos institucionales esta coordinación no funciona muy bien, o a veces simplemente porque las reglas de juego, las normas le dificultan a las entidades trabajar de esa manera armónica que todos quisiéramos. Y eso genera muchos problemas para los colombianos que esperan una actuación rápida y oportuna de sus autoridades. Por esa razón estamos en este momento en el departamento, porque queremos verificar, trabajando en equipo, hombro a hombro con las entidades, qué es lo que está pasando. ¿Por qué estamos teniendo estos números? ¿Por qué estamos teniendo estas cifras? ¿Por qué no podemos actuar de manera más rápida? Y aquí hay una cosa importante. Esto no se trata tampoco de abrirle un juicio político a las entidades por hacer mal su trabajo.
Esto de lo que se trata es de entender en dónde están los problemas e intentar corregirlos. La lucha contra la corrupción no se hace únicamente dándole golpes en la cabeza a los amigos, sino que uno necesita entender cuáles son los problemas que están enfrentando sus amigos para hacer bien su trabajo. Y lo que yo he podido ver recorriéndome todo el país es que en muchos departamentos las procuradurías, las contralorías, las fiscalías son muy débiles desde el punto de vista institucional. Tienen pocos recursos, no tienen gente muy preparada, en algunas oportunidades les faltan conocimientos técnicos para poder hacer bien su trabajo. En Chocó, por ejemplo, el caso más terrible. Usted entra a la Procuraduría de Chocó y los computadores tienen que cubrirlos con bolsas por la tarde cuando salen los empleados de la Procuraduría de las oficinas para que no les caigan gotas encima porque el techo está lleno de goteras. Y entonces ahí uno pregunta miércoles, ¿y entonces cómo hacemos para que nuestra gente pues trabaje con dignidad, con decoro, con buena voluntad, con ánimo de contribuirle al país? Es que a la gente también hay que brindarle las herramientas para hacer bien su trabajo. Pero esto que estoy diciendo tampoco significa que debamos ser cómplices silenciosos de la inacción de muchos funcionarios que tienen la responsabilidad de controlar el gasto público, de controlar el ejercicio de la administración pública y que simplemente no lo hacen porque tienen un amigo en la administración o porque les han pagado una plata o porque simplemente son negligentes desde el punto de vista profesional. Hay que buscar soluciones integrales a los problemas estructurales que tienen nuestros entes de control, pero también hay que jalar las orejas públicamente para que la gente sepa por qué no están marchando las cosas bien cuando eso sea necesario. Y yo quiero finalizar esta entrevista preguntándole lo siguiente. Primero, si tiene conocimiento, ojalá no nos referenciara. Y si no, lo ponemos entonces en conocimiento y en contexto. Son dos casos muy puntuales de dos grandes obras en Montería y para el departamento de Córdoba. La de Montería, Coliseo Miguel Happy Lora. 4 años y no hemos podido construir el Coliseo Miguel Happy Lora, y lo último que sabemos es que le van a hacer una nueva adición presupuestal para tratar de terminarlo. Es decir, lo que en su momento costaba $1 hoy vale 2, y le costó al Estado porque los dineros vienen precisamente desde Coldeporte, viene desde las arcas del gobierno nacional. Y la segunda tiene que ver con la construcción del puente de Valencia. Va para 2 gobiernos presidenciales, 2 gobernaciones, 2 contratistas y no hemos podido terminarlo. El primer contratista fue incluso sancionado. El actual ya ha sido amonestado. No se sabe si se va a terminar en diciembre, luego después de tantos tropiezos, donde Invías tiene todo el conocimiento y donde se han hecho unos procesos administrativos que desdicen de la verdadera ejecutoria administrativa y eficiente para concluir obras de importancias como esta. ¿Ustedes tenían conocimiento de esas 2 obras? Yo tengo conocimiento del problema del Coliseo Miguel Happy Lora desde hace bastante porque la ciudadanía lo denunció como un caso de lo que nosotros hemos llamado elefantes blancos, es decir, esas obras de infraestructura que nunca fueron terminadas a cabalidad y en la cual aparentemente se perdieron los recursos públicos. Debido a esa denuncia, en mi anterior visita aquí al departamento de Córdoba y en particular a Montería, yo fui a hacer una inspección ocular al Coliseo, porque nosotros pedimos varias veces información sobre el estado de la obra y le aseguro que desde Bogotá no encontrábamos respuesta. No sabíamos exactamente cuál era el estado de la obra en ese momento. Entonces tomamos la decisión de hacer una visita al departamento, aprovechar que teníamos actividades acá y fuimos a hacer la inspección al Happy Lora. Lo que pude observar es que había una obra paralizada que, según nos reportó la alcaldía de Montería y en particular el secretario de Infraestructura, había tenido algunos avances recientemente, pero después ya había quedado otra vez en estado de parálisis. Nos explicaron que había unas dificultades jurídicas para poder sacar adelante la obra y para poder financiar la parte que se necesitaba para poder completar la obra. Y lo que hicimos fue que radicamos unas comunicaciones
a la alcaldía pidiéndole información concreta sobre el estado de la obra, copia de los informes de interventoría, copia de las constancias de pago de los gastos, o más bien de los gastos que estaban reflejados bajo el cronograma de desembolsos y de ejecución de la obra, y le hemos hecho seguimiento a esas respuestas de la alcaldía. Yo espero poder conversar con el alcalde durante mi estadía acá en la ciudad, y quiero pedirle que haga público ante la ciudadanía cuál es el plan de acción, cuál es el cronograma, qué es lo que viene de acá en adelante frente al Coliseo Happy Lora. La gente ya sabe que ahí se perdió una plata, pero lo que más indigna a la gente además es que no solo se perdió la plata, sino que la obra sigue sin terminar. Entonces la gente quiere saber si sí la van a terminar, si no la van a terminar, cuándo la van a terminar y cuánto le va a costar. Eso para empezar. Pero adicionalmente, yo sí me voy a encargar de ir detrás de los funcionarios públicos y de los contratistas que permitieron que una inversión multimillonaria, en el caso del Happy Lora, se perdiera. Aquí hay que ir detrás de la plata. Aquí hay que ir detrás de los bienes, de los funcionarios públicos que permitieron que esa plata se perdiera, donde hubo una mala supervisión, donde hubo una interventoría que no fue seria, donde hubo graves problemas en el acompañamiento y en la denuncia oportuna de las irregularidades que a la postre se presentaron en ese contrato, que impidieron que se culminara de manera oportuna como debió haber sido. No podemos permitir que haya impunidad en ese caso. No podemos permitir que si hubo detrimento patrimonial, el único que pague los platos rotos sea el pueblo de Colombia, a quien sí le cuestan mucho sus impuestos, para que unos pillos o hagan de las suyas o simplemente actúen negligentemente en la vigilancia de la buena ejecución del presupuesto que se había asignado para ese proyecto. Eso frente al Happy Lora. Frente al tema del puente de Valencia, en este caso en particular, ustedes nos prenden la alarma en esta conversación. A nosotros no nos había llegado una denuncia formal sobre irregularidades en el proceso de ejecución presupuestal y de ejecución del contrato, pero me voy con la tarea, vamos a mirar qué está pasando, vamos a verificar cuáles son los problemas que ha tenido el contratista, pero además vamos a revisar también cómo está haciendo el interventor de la obra su trabajo, si ya se pusieron denuncias formales en las oficinas de las autoridades públicas encargadas de vigilar la ejecución de este contrato, para asegurar de esa manera la preservación de la integridad de los recursos públicos en esta obra. Don Camilo, yo no puedo despedirlo sin primero agradecerle, segundo decirle bienvenido al departamento de Córdoba, y además decirle continúen esa labor. Eso es lo que le puede generar confianza al pueblo colombiano con sus instituciones, y en este caso con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quiero además, para despedirme, pedirle a los colombianos que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter. La cuenta de Twitter de la Secretaría de Transparencia es @stransparencia. Y la cuenta que yo utilizo directamente es @Camilo Enciso, con C y con S. Me gustaría mucho que estuvieran haciendo seguimiento al trabajo que venimos desarrollando desde la Secretaría de Transparencia, que además vean en estos dos, en estas direcciones, un medio para interactuar con nosotros, y también que nos escriban a nuestro correo electrónico transparencia@presidencia.gov.co para comunicarnos cualquier irregularidad en la administración pública o en el proceso electoral de la que tengan conocimiento, pero también que quisiéramos que los veedores del departamento, que sabemos que hay muchos porque sí nos llegan muchos escritos, documentos de parte de ustedes, que también nos escriban, que nos permitan acercar lazos y trabajar en equipo con ustedes.
La lucha contra la corrupción se hace con la base social de los ciudadanos de Colombia. Esa es la única forma de hacerlo. La lucha contra la corrupción no es solo desde arriba, es desde abajo también, con todos los colombianos unidos en contra de la corrupción. Camilo Enciso, el secretario de Presidencia, Transparencia por Colombia, en Montería Radio 38 grados. A todos ustedes, una feliz mañana. Detrás de la noticia y los hechos, siempre hay más información que encontrar para revelar. Periodismo actual, análisis, interpretación y opinión. Porque detrás de la noticia, siempre hay más información. De lunes a viernes, de 6:30 a 7 de la mañana. Dirige Toño Sánchez Jr.